Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Habla de la criatura que Elisabet tenía dentro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y Elisabet fue entonces llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y aquí va el cántico. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que lo temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. La canción se acaba, pero no viene mal que leamos el versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Bendito sea esta palabra, que es buena noticia para nosotros. Una cosa muy importante del Evangelio de Lucas es que, al menos yo en esta oportunidad que volvemos a estudiarlo, quiero ir eligiendo casi escena tras escena. No sé si elegiría cada acontecimiento, pero no dar tantos saltos semanales, sino llegar hasta donde podemos llegar, porque en verdad la obra lucana tiene mucho, pero mucho jugo celestial para absorber. Si hay algo maravilloso del poder de la unción de Dios en el Evangelio de Lucas, es que la unción que inspira a Lucas llevó a que su obra sea un despertar a aquellos que buscan que el Espíritu Santo se manifieste en ellos. Cuando hablo de obra lucana no me refiero solo al Evangelio. Ustedes saben que él no escribe tan solo lo que conocemos como el Evangelio según San Lucas, sino también es el autor de otro libro más, que sería el segundo tomo de la obra. Él cuando empezó habla que este sería el primer tratado, pero hay un segundo tratado. ¿Cuál sería el segundo tomo o la continuidad? Tomo 2 de la obra lucana. Muy bien, vamos a decir el libro de los Hechos. Generalmente se lo conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. No es que esté mal, porque es lo que tradicionalmente se ha usado para señalar a este libro, pero no es el nombre propiamente del libro. Pero sí me gusta decir el libro de los Hechos porque el Espíritu Santo que se manifiesta aquí sobre el Maestro y que Lucas destaca tanto, va a seguir manifestándose sobre el Maestro, pero no solamente en él como hombre, sino en él como el Hijo del Hombre que está a la derecha del Padre y que ha dejado aquí un cuerpo misterioso, un colectivo, una masa crítica de gente que, queriendo estudiar lo que él enseñó, se llaman sus discípulos. Y una de las cosas que quiero hoy acá en el pasaje destacar es lo que más este cántico y el cántico que sigue después, pero el cántico que sigue después lo trabajé el año pasado, entonces hoy quiero enfocarme y concentrarme en el Magnificat. Y decía que lo que más quiero destacar es lo que este cántico tiene. A través de los tiempos, si hay algo que ha sostenido a los creyentes, es el obrar misericordioso de Dios para aquellos que lo buscan, lo encuentran y se aferran a él. ¿Alguien más lo cree? Una de las cosas que va a resaltar en el cántico es el tema de las maravillas. Y por allí es que donde yo quiero que ustedes capten también lo que quizás tenemos que buscar. El Eterno con su diestra, la palabra diestra no habla de que Dios tenga un cuerpo físico. Sabemos ya que es una representación de un Dios que es espíritu, no tiene cuerpo. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, ¿lo pueden decir? Y si es espíritu no tiene cuerpo físico, entonces ¿qué es la derecha de Dios? En realidad es la benevolencia de Dios. Si las misericordias de Dios han sostenido a sus creyentes, a sus hijos, a aquellos que se han aferrado a Él, es porque Dios, como lo descubrió nuestro padre Abraham y por generaciones ha dicho, es bueno y bueno en gran manera. Me gusta mucho cuando dice la propia
doncella, esta virgen embarazada que está aquí con su pariente Elizabeth, esto de algo muy cercano a los salmos, dice, a los grandes, a ver, así es la expresión, ha dispersado a los arrogantes. Y esto es lo que a mí hoy, más que nunca, después de lo que en la semana que se ha ido, nos hemos ido enterando por los acontecimientos mundiales, esto es lo que más a mí me hace descansar en el futuro. Los proyectos de los arrogantes, sí o sí, son vigilados por Dios y dispersados, es decir, en algún momento los proyectos de los arrogantes caen. Porque Dios, con su misericordia, se encarga de algo que Él tiene como gusto, simplemente exaltar a los humildes. Dice que Él busca a los humildes, que son aquellos que se reconocen hambrientos de las delicias que tiene Él en su palabra. Humilde no es lo que a lo mejor desde muy chico a vos te ha influenciado en cuanto al significado. Una casa pobre, una persona pobre, gente sin recursos materiales. No es correcto aplicar a ese tipo de gente la palabra humilde. Claro, en el contexto bíblico quizás los anabim, que sería la forma hebrea de decir humilde, se encontraban ni más ni menos en las clases más bajas, en las clases de menos recursos materiales. Y quizás por esto que estoy explicando, en el contexto bíblico y cultural, luego esa palabra ha ido trascendiendo, creo que a causa de ser argentino más que nada. La palabra humildes no la interpretamos desde el concepto ontológico, es decir, desde su propia esencia, como deberíamos captarlo. La aplicamos simplemente por influencia de ciertas ideologías políticas a la gente que no tiene dinero, que tiene bajos recursos, que siendo clase obrera o gente que vive en lo suburbano, se dice que es humilde. Si somos sinceros, yo vengo de barrios así, me he criado en los suburbios de Mendoza y sabemos que lo que no abunda es en ese tipo de vecindario gente humilde. Abunda gente pobre, gente obrera, gente honesta, porque no confundamos tampoco humildad con eso, con honestidad, con moralidad. Sí hay gente honesta, sí hay gente moral o éticamente correcta, pero la humildad es lo que más escasea. Pero ahí es donde yo quiero quizás meterme en lo que vamos a hablar, porque la humildad realmente es lo que más está escaso en estos tiempos hoy en cualquier tipo de ser humano. Así que nos metemos en esta canción que, tengo que decirles, se ha llamado por siglos y por siempre el Magnificat. ¿Cómo se llama este cántico? Magnificat es una palabra griega que ahí aparece cuando en el versículo 46 empieza la canción. Engrandece mi alma al Señor. Allí en griego está el Magnificat, es decir, se declare grande desde mi alma al Eterno. ¿Me expliqué? Quiero hablar de esto porque cuando estábamos en el santuario, en el lugar que teníamos el santuario antes, Dios me llamó a aplicar este nombre a la red ministerial, especialmente a la gente que trabaja con el tema de ensayar música y cantos para en la liturgia o en el orden cultural, guiar a todos los santos a esto que ocurre cada vez que nos juntamos, cantar engrandeciendo al Señor desde un corazón que se humilla. En aquel tiempo no tuvo éxito mi propuesta, luego entendí por qué, y era porque mi propuesta quería abarcar a gente que no estaba madura para entender lo que yo quería llegar a alcanzar. Pero en este tiempo no tengo temor a eso, porque ante los cambios que, gracias a Dios, nos pasaron, aunque todo cambio se sufre, como cuando crecemos, esto último que digo lo he visto a nivel del pueblo. Estamos en condiciones de generar gente que sea reconocida con esta palabra, la gente del Magnificat. Ahora, para eso yo tengo que hablarte un poquito de qué es esto. No sé por qué repetirlo, pero te das cuenta que es un cántico, pero especialmente es un cántico para ser cantado y desde ese canto también ser orado diariamente. Por alguna razón no la conozco bien. Si buscáramos un cántico que tenga esta letra, por ejemplo en YouTube, no encontraríamos grupos evangélicos que hayan hecho canción con esta letra. Entiendo yo, creo que por ahí viene la mano, que ante ese énfasis de que no se la adora a María, todo lo que parece ser que habla de María en las Escrituras hay que tratar de pasarlo rápido y por alto. Me parece a mí. No estoy dando una seguridad en esto, pero es una hipótesis que creo, ¿no? Pero yo creo que no tiene que ser así cuando uno ve a Miriam, que es el nombre hebreo, traducido al griego como María, desde la óptica que hay que verlo. Y desde esta canción
Nosotros notamos quién es María, no sé si se nota aquí. No aparece ella hablando en el cántico de ella. No es el centro del cántico. Entonces, ¿por qué será que le tienen tanto miedo a este cántico cuando este cántico, especialmente en el siglo II, mantenía el poder de la fe en los momentos donde la tortura era sobre los discípulos o seguidores del maestro y por tortura algunos incluso terminaban dando la sangre o entregándose a la muerte ante los emperadores que los perseguían? Vamos a esto pues. Hemos vuelto nosotros a leer el Evangelio como corresponde. Pedimos permiso al cielo a través del rezo de nuestro maestro. En hebreo es Avinu. Traducido a nuestro idioma, Padre Nuestro. ¿Cómo se traduce Avinu? Entonces, ¿por qué no, entendiendo que la oración del Padre Nuestro tiene tanta fuerza, entender que esto tendría que tener también un mismo paralelo? Por si ustedes no lo saben, esta oración se acostumbró en las primeras comunidades y más que nada desde el siglo II en adelante a ser rezada en el atardecer. ¿Vieron la oración minjá que le llamamos a la oración que hacemos en la tarde? Bueno, en la oración minjá de las comunidades del siglo II, esta era el rezo que se le anexaba. De por sí no sé si la oración minjá que hoy hacemos es tal cual como se hacía en el siglo II. Tiene ciertos parecidos, pero no es literalmente igual. Ha ido teniendo ciertos cambios, evoluciones, por medio del aporte de los mismos sabios. Pero hay algo que nunca ha cambiado, el cántico de Miriam. Nosotros cuando hacemos el Birkat Hamazon o la bendición que termina, se hace después de comer, le agregamos un rezo que tenían las primeras comunidades, que quedó escrito en el siglo II en algo llamado la Didajé. Y es esa parte del rezo, hacemos el Birkat, y después decimos, te damos gracias, Padre nuestro, porque has revelado por medio de tu Mesías tu nombre, haciéndolo habitar en nuestros corazones. Gracias por el conocimiento, la fidelidad y la vida eterna que nos das a conocer por medio de tu siervo Yeshua. Amén. Así cerramos la oración que cierra y eleva nuestro encontrarnos con alimentos en la mesa. ¿Me explico? Pues bien, las comunidades del siglo II cerraban la oración minjá, los que seguían a Yeshua, los que seguían a Yeshua sí o sí con esta canción. Ahora, ¿qué es el Magnificat si tiene un peso tan importante como es el Padre Nuestro? En realidad, el Magnificat se considera como un cántico que permite la transición de lo bajo a lo alto. Es un cántico que permite el tránsito de lo que nosotros le decimos, lo que expliqué esta mañana, en hebreo, voy a decirlo, perdón, los nuevos, el tikkun. Y lo traduzco no solo para los nuevos, sino para que todos repasen. Tikkun es algo que repara, reparación, algo que repara y da transformación. Justamente el Magnificat es eso. El tránsito o el cántico que permite transicionar a la acción de reparar lo que uno ha hecho mal para transformar el entorno que ha sido afectado por lo que hemos hecho mal. A la larga, el Magnificat es la revelación del poder que tienen los creyentes de generar nuevas cosas. Es el cántico de la nueva creación. Es el cántico que cuando alguien lo reza puede causar un renacimiento de su propia historia. Si en su historia se ha dado ese bucle que hablábamos esta mañana, bucle temporal, donde parece que repito los mismos errores de otros días, de otras semanas, de otros años, pues bien, María, y apoya lo que es el centro de la canción, desde este cántico muestra que cuando en el centro del que cree en Dios está la persona que ella ahora va a exaltar, inmediatamente la historia de esa persona se ve transformada. Entonces repito y enfatizo, el centro de este cántico no es Miriam o María. El centro de este cántico es el Mesías o el Cristo, cualquiera de las dos palabras que han sido transliteradas desde el hebreo. Mashiach en español quedó Mesías y Christos griego quedó en español, de nuevo más fuerte si es correcto, quedó en español Cristo. Tengo que decirlo muchas veces porque se renueva la gente que hoy por el aula de hoy, les agradezco a ustedes en el chat cómo participaron, los comentarios, se agregaron 10 suscriptores nuevos en el momento que estábamos en el aula. Entonces, como se va renovando la gente que está en la casa, ahí en el stream, y también la gente que nos visita, es bueno siempre aclararle que Cristo no es el nombre de Jesús.
Por eso esa canción que recién cantábamos estaba buena, pero qué problema es que sigamos usando la palabra Jesucristo, porque la gente, por causa de ese juntar las palabras en español, cree que el nombre de Jesús es completo Jesucristo. Y así como en confianza le decimos Jesús, qué sé yo, una cosa así. Les he contado que hay gente, me encontré a lo largo del camino de mi vida, gente que creía que Cristo era el apellido de Jesús. No, Cristo es un título de alguien que tiene una carga y por ende también un cargo especial. Mashiach, en español Mesías, Christos, que es griego, traduce a Mashiach, quedó en español como Cristo, pero si tuviéramos que decir en español el significado correcto sería, todos lo vamos a decir, 1, 2, 3, el ungido. Él es el centro de esta canción. La que está cantando simplemente está en una posición de anab, de humilde, un alma humilde, que alaba, que celebra, porque los humildes tienen la característica, si quieren buscar entre tantas que hay, anoten esta, la de saber alabar y celebrar al dador de vida, ofreciéndose como servidor. Ella se llama la servidora, se propone delante de los cielos como la servidora, se señala como la servidora, lo cual en el cántico está dejando bien en claro que ella es servidora del que está en el centro de su canción. De alguna manera esta es una oración que yo pido que la tengas en tu vida, si es que crees que esta mesa nos recuerda lo que en Pascua o Pesaj, yo voy a hablar mejor en hebreo porque Pascua se puede confundir con la fiesta pagana que tiene la gente y esa activación de demonios que hay, que es Pascua Florida. Yo voy a hablar de Pascua en español porque hay gente nueva acá, pero usted sabe que hablo del Pesaj. Si esta mesa usted le trae a memoria todo lo que Pesaj significa para nosotros desde la obra del que es centro de esta canción, hoy esta letra de esta canción en vos tiene que ser semilla que te va a permitir fecundar un nuevo estilo de vivir. Si es por símbolos, está llena de simbología. De verdad que podríamos con esta canción escribir un libro. Es más, en los tramos de Roma, en el catolicismo, existen libros bastante interesantes que comentan los símbolos del Magnificat. Son los protestantes, los evangélicos, los que por miedo a que se caigan en el error de adorar a la que canta como si fuera una diosa, no se han dado cuenta que aquí hay un poder para traer salud a la vida del que lo reza. Si dijiste amén, ya te diste cuenta de la propuesta de hoy. El Magnificat es necesario orarlo y vivirlo. Porque cuando lo oro y lo vivo, permito que aparezca el mundo de la salud sobre mí, alrededor de mí, e incluso dentro de la enfermedad que pueda yo estar soportando. Porque cuando yo voy a este cántico, me doy cuenta que aún dentro de un tramo llamado enfermedad, se encuentra escondido el poder de la salud. Por eso yo considero que no puedo seguir tan rápido como lo hemos hecho en otras ocasiones, otros años en el Evangelio. El cántico de María habla de la mejor salud, la salud relacional. La salud que hace que si yo, desde la humildad, me asumo como alguien que necesita tener un colectivo que me contenga, es decir, un cuerpo de configurado por otras personas, una masa crítica humana, donde yo al ser contenido sea alentado al amor y entrenado a hacer obras justas o buenas obras, desde eso yo sé que por esa salud relacional, que es la que todos los sábados aquí renovamos, yo me garantizo una salud integral. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hay en mi espíritu se asegura fortaleciendo mi alma, y desde la fortaleza de mi alma, que son esas 7 luces, hace que mi mente tome decisiones inteligentemente emocionales o emocionalmente inteligentes. Nadie es espiritual si las decisiones y acciones que realiza lo hace desde una mente fría y racional. Esa es la mentira con la cual el sistema ha engañado a muchas generaciones desde que en la historia ocurrió la Revolución Francesa particularmente. La Revolución Francesa, que va a ser después la que va a dar esencia a los movimientos independentistas, entre comillas, que en América ocurrieron. En realidad era independencia de España, pero no era la idea de independizarse de los imperios. Desde que nosotros nos independizamos de España, y nuestro héroe nacional, José de San Martín, tiene gran injerencia en eso, ¿por qué General José de San Martín no se quedó en esta patria? Porque descubrió que desde Buenos Aires se había llevado
el gobierno mismo y los intereses del Estado de esta nueva república a las órdenes de las logias que gobernaban desde Inglaterra o Londres y también desde Estados Unidos. Pero no quiero quedarme sumido en la historia. Quiero hablar de mi historia y de la tuya. Quiero que entendamos lo que este cántico hoy nos está pidiendo que tengamos en cuenta. No es tu inteligencia racional la que te va a permitir seguir en la vida para alcanzar éxito pleno. Puedes tener ciertas victorias ocasionales, pero por falta de inteligencia emocional, a la larga tu raciocinio te traiciona. Porque en muchos de nosotros, dije nosotros, es decir, estoy incluidos, al no haber sido educados a generar nuestro mundo emocional desde la salud relacional, creemos que dominamos las situaciones cuando nos ponemos a pensar en ellas sin darnos cuenta que por no haber llevado nuestras emociones a la humildad, muchos de esos pensamientos se tornan peligrosos para nosotros porque se convierten en un habla divisoria, una acción separatista y terminamos siendo gente que no incluye a nadie, sino que cada vez excluye a todos los que más se puede. ¿Quién es el sujeto orante del Magnificat? ¿Quién es este sujeto que está orante? Una mujer, muy bien. ¿Cómo se llama? Miriam. Traducido al griego, María. Ahora, esta mujer, pregunto, ¿podemos en este cántico sentir que no es Miriam la que canta, sino nosotros? Es pregunta, no me la respondan. ¿O solo Miriam es la que ha sentido que Dios es el que realiza maravillas? No respondan. ¿Podemos encontrar en nosotros, reconociendo que el Magnificat realiza también en nosotros nuestra vivencia existencial a lo largo de la vida? Hemos sido visitados por Dios siempre y más, y en tanto cuando estuvimos en una situación de peligro y en ese peligro pongamos pues también la enfermedad misma, ¿no podemos decir que Dios hizo maravilla con nosotros? No responda, simplemente piense las preguntas. ¿No es maravilloso ver el amanecer cuando quizás podría haber usted, yo, nosotros muerto en esa noche que dormíamos? ¿No es maravilloso llegar a casa y ver que se hizo el anochecer y estamos con los nuestros? ¿No es parte de las maravillas por las cuales hay que alabar? Este es un cántico que justamente hago las preguntas, nos lleva a nosotros a que consideremos al Eterno a la hora de hablar de salvación como el que nos diagnostica. Porque yo creo, mis amados, que es hora de dejarnos diagnosticar por el Eterno. Es hora de permitir que Él nos cure. Pero para curarnos Él necesita mirarnos, mirar la realidad que está escondida todavía en nuestras almas, por lo cual en ocasiones negativas saltamos como si nada y después tenemos que arrepentirnos si es que no llegamos hasta pedir perdón. Acá hay música, no la conozco, pero por el hecho de estar vibrando el Espíritu Santo en esta mujer, y el Espíritu Santo actuando como el espíritu de la profecía, por este detalle no menor de un bebé que acaba de saltar en el vientre de Elizabeth cuando sintió que la madre del Señor saludaba. Hoy el mismo Espíritu Santo está entre nosotros con la misma música. Nos está ofreciendo una canción de salvación si es que queremos humildemente relacionarnos con nuestro Dios. No estoy hablando de creer en Dios. Porque si hablo de eso, estoy perdiendo el tiempo. A usted de chiquito le enseñaron a creer en Dios. ¿Qué hago yo hablando de eso? Estoy refiriéndome a lo que el cántico determina aquí. Cuando un alma se humilla, su salud relacional comienza a tener capacidad de escuchar a Dios, de creerle a Dios lo que le promete y desde esa promesa saber esperar, para no explotar en las circunstancias negativas que este sistema siempre tiene. Lo que yo quiero hablar de Magnificat, que en realidad no es lo que yo iba a hablar, es que en los labios de esta doncella, esta joven, pero especialmente desde el corazón de ella, estaba el centro de la canción ya ofreciendo lo que venía a traer cuando él, después de nacido, creciera y caminara en los hombres, sirviendo a los hombres con tanto amor y con tanto amor empático. Este cántico ofrece salvación, que consiste en dejarse mirar por Dios. Porque si te pedí que te dejes diagnosticar, es la misma acción que hace un médico cuando alguien lo visita.
La mirada de Dios necesita entrar en nuestro interior y sin que tú hagas nada, poder allí ir sanando todo lo que relacionalmente a lo largo de tu vida no funcionó. Porque quien te traiciona no es tu esencia, no es tu verdadera identidad. Lo que te traiciona en malas acciones, en decisiones incorrectas, en explosiones de enojo, lo que quieramos poner, en realidad es una estructura psicológica ajena a ti que se formó por relaciones o carencias relacionales que desde que naciste y hasta que creciste entre los 5 o 7 años te afectaron con lo que por allí se dice heridas que no han sido sanadas, heridas que no cierran y sangran todavía, como dice el tango. Yo creo que con Lucas descubramos la dimensión que tiene Lucas, un varón. Me pido perdón públicamente, Nicolás, que no envíe lo que Dios te dio estudiando Lucas, pero lo voy a poner en el día de mañana, el día de hoy quiero decir. Pero me hace un comentario después de lo que él escribió y me dice, gracias porque me está haciendo encontrar en Lucas a lo que estoy buscando, al Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero yo que ustedes encuentren. La dimensión terapéutica del cielo en tu interior. Salvación no es tener a Cristo en el corazón porque alguien alguna vez te hizo hacer una oración, como se hace en algunos tramos o lugares religiosos. El Magnificat es una canción que pide ser realizada. El Magnificat hace el desafío de que nos convirtamos en esto, en una asamblea de creyentes, es decir, una comunidad terapéutica que ofrece salvación al sanar las relaciones y desde las relaciones de cada integrante en su pasado, en su presente, relacionarnos como un emblema celestial de lo que es la verdadera unidad, para que justamente desde ahí la profecía que Dios tiene para los hombres pueda ser entendida. Porque Dios sigue hablando y cuando Dios sigue hablando es porque la profecía sigue vibrando. Pero hoy hace falta aquí reflexionar en este marco. La salvación prometida por el Eterno, solo espera que aquel que sería a quien se le ofrece la salvación, la acepte y la haga un cántico en su interior. Cuando la salvación no expresa en la persona un cántico, no hay salud relacional. Y cuando no hay salud relacional ya hay una enfermedad terrible que según la correcta forma de leer la Escritura se llama en griego y en latín pecado. Dije correcta forma porque en el mundo religioso al pecado solo se lo identifica con acciones malas de características casi todas siempre sexual. Bueno, la gente evangélica están así programada tanto en el morbo de que solo pecado es lo sexual, que pareciera ser que, por ejemplo, el perjurio no fuera pecado. Hablar mal del otro no es pecado, hablar mal con el otro no es pecado. Tratar al otro de ese o esa, como he escuchado en estos tiempos, no es pecado. La salvación tiene 3 etapas. Aparece justo en el momento que una persona está atravesando la primera etapa, que es la adversidad. Diga adversidad. La segunda etapa es la intervención divina, diga intervención. Y la tercera etapa tiene que ver con la inversión de lo que está pasando, es decir, un cambio de suerte o no, porque también está la subversión, porque ahí ya es el libre albedrío de cada uno. La primera etapa la permitió Dios, las adversidades son controladas por el único que gobierna todo. Y es para que justamente lo busques y lo dejes intervenir. Claro, la subversión o inversión será tu propia decisión. La subversión es, no quiero saber nada con Dios, yo no creo en Dios, en las religiones, yo tengo a Dios a mi manera. Y esos son versículos dichos por las generaciones de todos los ateos y rebeldes habidos y por haber. El que lo digas no es ninguna novedad, no eres un revolucionario con esa frase, porque por años, hasta yo cuando era ateo lo decía. No, porque yo directamente ni creía en Dios. Pero lo he escuchado siempre. En estas 3 etapas, repito, adversidad, intervención y cambio de suerte, ahí es, diga conmigo, subversión o inversión. O sea, la subversión es, no quiero saber nada, todo sigue igual, Pero cuando yo me sujeto, cuando hago la inversión, regreso a lo que me propone esa adversidad, buscar a Dios, inmediatamente el Magnificat se hace carne en mí porque acentúa que has hecho bien estas 3 etapas.
No sé si entienden lo que dije. La salvación primero se ofrece en un contexto de crudeza en tu vida, para luego terminar en un contexto de revolución de vida. Lo que pasa es que hoy la gente no confía en la palabra revolución, porque parece ser que la palabra revolución se aplica solo a lo político. A tal punto la gente no confía que hoy nadie sale a la calle a protestar nada. La gente cree que revolucionario es una selección de fútbol que gana la Copa Mundial. Nadie se da cuenta que me voy al costado y hago un comentario. Nadie se dio cuenta que el último mundial coincidió con después este laboratorio que nuestro país empezó a convertirse cuando justamente asumía la persona que hoy tenemos. Y la gente hasta el próximo mundial no sale a las calles, cuando quizás sería necesario ya salir a las calles. Pero yo dije esto no para que creamos que eso es revolución. A la revolución que yo me refiero es la que se refiere el Magnificat. La del cambio de vida que lleva a que tu entorno también quiera cambiar de vida. Alguien me dijo, ¿puedo llevar a un pariente mío? Porque le ha interesado las cosas que en mi vida cambiaron. Para los que no lo sepan, hace años atrás, no voy a nombrar a la persona, pero un varón que congregó un tiempo aquí, hizo esta expresión a su esposa. Su esposa le comenta que un tal Daniel Sarabia se había convertido al Eterno a través de la obra de Yeshua y se congregaba en un X lugar. Ese varón dijo así, parecido a esto: quiero ir a ver ese lugar porque para que Daniel Sarabia se esté congregando debe haber un poder inimaginable. Pero el ejemplo que pongo es porque, wow, ¿cómo sería el Daniel antes de la salvación para que ahora sea un revolucionario simplemente porque al enterarse de él decían que se congregaba y hoy lo tenemos sirviéndonos nosotros como pastor en días más de nuevo regresando hacia la congregación de Chile para servir a Chile conjunto a los hermanos que están allá. Gracias por el gloria a Dios. ¿Se entendió lo primero que dije? Diga detrás de mí, la salvación se desarrolla siempre en 3 tiempos. Pero quiero una segunda cosa decir para buscar el final. La salvación que Dios trae, sí o sí se mete en el mundo de la salud y de la enfermedad, porque el mundo de la salud tiene esas 2 polaridades, salud y enfermedad. No existe la posibilidad de que valoremos la salud si no existe dentro de ese ámbito mismo su polaridad negativa, que es la enfermedad. Y esto es lo que yo quiero aquí repasar también, ¿no? Si por salvación, en cuanto a fe y propuestas religiosas, ahí abundan muchas. Pero ¿cuántos de los que están acá entienden que esto no se los tengo que explicar? Porque en los momentos de enfermedad es donde más se humillaron y clamaron a Dios y Él se hizo presente. ¿Quién se suma a eso? Yo soy uno. En las camas de hospital se han convertido muchos y han regresado a Dios. El Magnificat tiene esa idea, abrirse a la realidad de que aún en las cosas más negativas se oculta una chispa de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. María lo canta y el que es centro de esta canción, que en ese instante está dentro de ella, 33 años y un poquito más, 33 años y medio después, también va a cantar esto que estoy explicando cuando, estando en la cruz, Yeshua, citando al Salmo 22, de su boca dijo esto: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Cristo, o el ungido, no se queda simplemente en esta primera parte. Él hace todo el Salmo 22. El Salmo 22 es la perfecta explicación de lo que yo estoy diciendo que María canta. Después de todo, María lo que está haciendo con su cántico es elaborar un cántico espiritual desde toda su capacitación en los salmos, y especialmente hay un cántico muy semejante en el Pacto Antiguo, el Antiguo Testamento, la Tanaj, como es correcto decir, que es el cántico de una mujer estéril llamada Ana. Muy bien, madre de profeta Samuel. Así que la salvación comienza siempre bajo la forma de curar las relaciones. Cuando el ser humano advierte su situación de indigencia relacional, es una persona que ya está cerca de la salvación. Hoy, si es por eso, mucha gente necesita salvación. Desde el 2020 para acá, es normal que la gente se haya achicado en sus relaciones. Mi amigo, mi amiga, mi grupito de amigos, ¿y para qué más? Pero necesitaríamos nosotros rebelarnos contra esa idea y ampliar nuestro campo relacional.
Darnos cuenta que a veces por encerrarnos con ese ser que considero que es como la madre que no tuve, el padre que me faltó, el hermano que se me murió, el sobrino que me violó, cuando reemplazo al otro por carencias, me achico de tal manera el círculo que la salvación ya no se ofrece y entonces lo relacional se enferma. Y aparece lo que se conoce como grupismo, que traerá después divisiones, porque el grupismo siempre excluye, nunca incluye. Y puede pasar con cualquier ámbito. Algunos que están acá porque perdieron el tiempo con la chica que le gustaban en el camino de esos días, hicieron que gente a su tiempo se le acortara y se le alargara la eternidad de estar en un lago de fuego. La adversidad, por ejemplo la enfermedad, permite que un ser humano se encuentre ante la verdad desnuda de no puedo solo, no soy como creía, no soy el faraón, no la tengo clara ni tampoco la domino toda. Necesito ir al opuesto. Necesito humillarme, necesito regresar en esta adversidad al que quiere intervenir para que esto que hoy me duele o esto que hoy me pasa, en vez de ser un subversivo, alguien que se pone en enemistad porque lo llena de preguntas, no se queda con la pregunta ¿por qué me has abandonado? Agarra el salmo completo, lo vive, revive y lo explica de tal manera que los que están a su alrededor mismos se sienten resucitados como pasó con el maestro. Cuando hablo de la enfermedad del pecado, hablo de gente que por tener tanto racionalismo están llenos de sensorialidad. Y cuando los sentidos te llevan a equivocarte, elegís la mujer que no era para vos, te enamorás del chico que no era para vos, te casás con aquel que nunca Dios diseñó como alma gemela para vos, tenés hijos de gente que Dios jamás pensó que tenías que tener hijos con él. Y si no regresás humildemente a Dios, esos hijos se convierten en lo que recién explicaban las Hastará, legados de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Los errores generacionales que se repiten en la próxima generación, en la próxima y en la otra. Entonces yo les pido, por favor, que aceptemos lo que este cántico de repente hoy aquí me está dejando hablar. Voy a confesar que no era el tema que traía. Estoy tratando de armar un poco el poder llegar a ustedes en una forma quizás más sencilla. Y yo quiero pedirte que entiendas que es indispensable que Dios, a través de su Hijo, el Mesías, te diagnostique. Déjate diagnosticar por Dios. Aceptá que sos un indigente emocional. Aceptá que aunque conoces el Evangelio, comes de este pan, bebes de esta copa, todavía hay zonas tuyas que no han sido evangelizadas. Aceptá que en tu interior hay zonas hostiles a la voluntad de Dios, que son las que después te traicionan cuando Dios quiere que al otro, en vez de expulsarlo, lo incorpores a través del ministerio de reconciliación. Cuidado con el agente patógeno que hay en el mundo. La pandemia dejó en el alma de los seres humanos algo horrible y es el no querer pensar en el otro. Y si pienso en el otro es para ver qué le saco a ese o a esa. Porque esas no son maneras de hablar de varones o mujeres que Dios pone en mi vida para en algún momento sentirlo mi hermano. Por eso es que yo creo que hay que volver a usar la palabra hermano aquí. Porque para colmo los cuyanos tenemos la forma de ponerle artículo a los nombres. La María, la Priscila, la Yanina, el Mario, la Jorgelina, el Carlos. Entonces después, cuando nos traiciona tanta inteligencia racional, el la o el él se convierte en ese, esa. Y la enfermedad comienza a tocar. Y las pastillas del médico que llegan es porque no has dejado que Dios te diagnostique para en vez de pastilla, con su mirada, darte la oportunidad de que Él intervenga y a esas zonas hostiles te las transforma en zonas de propósito. Si a la larga los lugares interiores donde alguien te dejó una herida, para Dios son especializaciones para generar más fuerte el propósito por el cual naciste. Déjate mirar, por favor. Mirar por los ojos de Dios es dejarse mirar por su misericordia. Quizás es tiempo de que los médicos puedan volver a ser como antes, ¿no? Porque de verdad, no sé, yo no confío cuando me han tocado médicos que lo único que hacen es estar en el escritorio y ¿qué lo trae por acá? Me acostumbré a los médicos de mi infancia, donde me llevaba mi mamá. Me acostumbré al doctor Polimeni, al doctor Adamo, al doctor Fugasoto, su pariente. Te miraban todo, te miraban a la cara, te seguían hablando, te hacían recostar. Yo solo confío en ese tipo de médicos. Hoy esos médicos como que hay que buscarlos con lupa. O son de la generación de estos, otros no están. Pero para no criticar a esos médicos, quiero hablar del mejor médico. El que sí te va a mirar aunque vos no lo quieras buscar.
El que sí va a hacer prodigios con tu salud interior, aunque no deseas que Él intervenga. Cualquier adversidad, cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de enfermedad, sea relacional, por lo tanto familiar, sea psicológica, sea enfermedad física, sea enfermedad financiera, cualquier tipo de enfermedad es un lugar especial para que Dios pueda estar mirando con su misericordia. Y cuando Él te mira con su misericordia, el primero que se mira diferente a sí mismo eres tú. Empiezas a valorar tu originalidad. Porque ser original es decir, es aceptar que nadie más va a poder ser igual a ti. Eres único, valioso e irrepetible. Eso es tener identidad, de acuerdo a este Magnificat. Porque sanar y cuidar siempre es cuestión de saber mirar. Cuando el Magnificat o el espíritu del Magnificat, el centro del Magnificat nos mira a nosotros, nosotros nos convertimos en agentes de salud porque ya estamos sanos, nos amamos sanos y comenzamos a mirar con sanación a otros. Y mirar con sanación al otro es no excluirlo, es aceptarlo salvo como yo, porque estuvo tan enfermo como yo y fue arrancado por la mirada benevolente de Dios en las misericordias, para que yo lo mire como si Dios a través de mí lo mirase. Pregunto, ¿mirar como Dios? Ya sé que no es fácil, pero tengo la mala noticia, o la buena, no sé cómo la querés tomar, que si bien mirar como Dios no es fácil, es la única dirección que debemos seguir una vez que estamos siendo templo de Él. No es necesario andar en éxtasis por las alturas como la gente que en algún momento comenzó con el movimiento monástico en el siglo III, apartado de la sociedad pecaminosa, escondido en montañas o cuevas y viviendo los éxtasis de ángeles. Está bueno, sí se vive eso. Lo he vivido yo en mis tiempos de ayuno y búsqueda. Lo vivo yo todavía en mis ayunos personales encerrado en mi lugar de oración. Pero eso no es lo máximo de Dios. Las verdaderas alturas de Dios es poder hacer que el otro se incluya en mi interior. Cuando yo al otro lo diagnostico como alguien que necesita, si está caído, levantarse, si se siente polvo, llevarlo a que se sienta arcilla en las manos del alfarero que es el Eterno, yo me hago un agente de salud, como María se convirtió en un agente de salud, porque su pariente Elizabeth dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Antes, en el 43, porque ese me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Por eso ella canta esto. Se da cuenta que la escogida en salvación, la que también necesita reconocer que Dios la salvó, porque no es la madre de Dios, por lo tanto, inmaculada de pecado, como es un dogma diabólico que nos viene de Roma. Ella necesita a Dios Salvador. Ella ya está siendo un instrumento que irradia salvación a tal punto que hasta un niño en el vientre de su pariente ha saltado, sabiendo que ese niño es el que nacerá 6 meses antes que el que ella lleva en su vientre, para convertirse años más tarde en el que preparaba el camino del mesianismo verdadero. Porque no existe el cristianismo como religión fundada por Yeshua. Existe un movimiento de Israel que comenzó en Egipto, cuando con mano fuerte y brazo extendido a través de Moisés en una Pascua, Dios, porque hizo que el ángel de la muerte viese la sangre de un cordero que había elegido el padre de cada familia colocado en la puerta, haciendo una letra que es la letra Tap. Cuando pasó el ángel de la muerte tuvo que saltar esa casa y no tocar al hijo mayor que había escondido allí bajo ese techo. Pues bien, salieron esa noche con mano fuerte y brazo extendido, llevados por Moisés. Y por años ese movimiento el pueblo lo paralizó porque no se dejaba diagnosticar por el Eterno. Seguía acordándose de la forma que Egipto los programó. Seguía acordándose del deseo materialista que en el sistema egipcio siempre se desarrolló y desde entonces siempre ha estado en cualquier imperio de la geopolítica mundial. Por eso que usted no entienda qué es la bestia. A mí me asombra porque cuando la bestia final se manifieste, usted se va a dejar así de la nada poner la voluntad de esos malvados sobre su corazón. En el final yo quiero decir lo que sale en esta canción, que recién lo dije y no lo destaqué mucho. ¿Qué significa que Dios tiene gestos de misericordia? Primero, en que solo Él salva. Lo digo fuerte, solo Dios salva.
No existe otro medio. No son tus obras, no son tus bondades, no son tus buenas acciones. Es tu humillación al hecho de que la salvación ya llegó. Tú eres el que ha sido subversivo o subversiva y no ha querido someterse a ello. Pero hoy quizás seas de los que quiere que tu suerte cambie y humildemente te entregues a ella. Dios no necesita tu ayuda para darte salvación. La salvación ya te la entregó. Pero sí necesita que te ofrezca como un agente salvador. Porque cuando Dios salva, también nos sana. Y por eso, este niño que está en el vientre de la que canta, que es el centro de la canción, cuando creció, sanaba a todos. Enfermo que llegaba, lo sanaba. Y lo mejor de todo es que justamente él no se sentía autosuficiente. Porque solo puede sanar el que, rompiendo con la soberbia o no cayendo en la soberbia, se hace solidariamente empático con el que lo necesita. Hay muchos curanderos en las religiones tales o cuales que usted quiera pensar, pero lo que tienen es una agenda personal. No quieren sanar en la empatía de los enfermos que vienen a ellos para que ellos oren. Quieren sanar en la necesidad del rótulo mundial para destacarse en los carteles de neón que el mundo les hace cuando fabrican con ellos congresos. Hay muchos virus andando por esta tierra y no hablo de los virus microscópicos que casi se podría decir que son tan pocos que hasta inexistentes, porque a veces se le llama virus a las bacterias, tema que no quiero explicar, porque yo estoy hablando del Magnificat, porque yo estoy hablando de un alma que no le impide a que Dios se mueva. Estoy hablando quizás a almas que están aquí desde hace mucho tiempo y siempre le han impedido a Dios moverse. Aunque aman servir, no has dejado que Dios se mueva en tu interior. Porque es fácil decir, yo amo servir porque mi mamá y mi papá me enseñaron eso, pero tu papá te lo enseñaron desde su salvación. ¿Y la tuya dónde anda? Si ni siquiera la palabra perdón le sale a tu salud relacional, no te va a salir el perdón a Dios. A mí nadie me va a engañar cuando a un ser humano no le puede pedir perdón que ha ido primero a Dios a pedirle perdón. Llevo años trabajando con almas, aunque no tenga el título de licenciado en psicología tal y cual. Hoy tengo aquí para decirte lo último. La salvación tiene que ver con librarse de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte ontológica. La otra muerte es un hecho que nadie puede evitar. No tenemos a Enrique aquí porque está pasando el duelo de haber enterrado a su mamá. Nadie puede evitar. O anciano o joven, nadie lo puede evitar. Un hombre de 30 y algo de años, hace 3 días o menos, no sé, no recuerdo, cuando fue el granizo en el departamento de Santa Rosa, 22 años. El granizo, la tormenta, un árbol que le cae sobre el auto. A mí esa muerte solo me asusta si ese muchacho no había conocido lo que yo te estoy diciendo, que viene este cántico a decir que Dios te ofrece. Déjate diagnosticar, deja que su mirada te escanee, te haga todo el trabajo interior que tiene que hacer para que después tu exterior sea diferente. Porque cuando tu interior es sanado, el cambio de suerte se nota en todo lo que a tu alrededor se mueva o todo lo que en tu entorno tú hagas. Virus hay muchos, pero mirada de salvación una sola, la que incluso el Padre tuvo que aceptar cuando que el Salmo 22 lo cumplió al pie de la letra en la cruz, porque a nosotros nos llega que dijo eso, pero en realidad lo rezó y lo cantó al Salmo 22, miró en su último escaneo en el cuerpo y dijo, desde esa cruz, con un corazón empático, Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Esa es la mirada que se obliga el Padre desde entonces a toda la humanidad a tener. Esa es la mirada que hoy aquí, muy sencillo, ha salido de mi boca. No soy especialista en evangelizar, en cuanto al don de evangelista, no. Soy muy buen maestro y como profeta sé dar oráculos de las cosas que pasan en el mundo y pueden llegar a pasar. Pero hoy el Señor me hizo notar que tengo que seguir evangelizando a muchos evangelizados, porque aquí hay muchos subversivos a la evangelización. O sea, Dios vino, Dios quiso intervenir, pero no quisiste humillarte para que Él se encargara de tu situación interior. Preferiste ir al psicólogo. Yo no estoy en contra de que haya gente aquí que vaya al psicólogo, pero esa es la evidencia, que no va humildemente al Señor. No estoy en contra de que el psicólogo te mande un tratamiento psiquiátrico. Es necesario, pero quizás eso se podría evitar cuando pudieses ir en rodillas a humillarte delante de aquel que en vez de ser tu creador, te quiere decir hijo, hija. Vamos a hacer un momento de reflexión.
Te invito a que te mires. No, te invito a que dejes que Él te mire. Cerrar los ojos y aunque quizás hasta te salga a llorar, deja que su mirada, cuando vaya pasando por dentro, te lleve quizás hasta revivir cosas que no querías revivir o recordar cosas que no sabías que estaban escondidas allí. Tiempo atrás había un momento muy especial de unción en nuestro ministerio cada vez que se cantaba una canción que en mi vida personal hizo mella celestial, me marcó para grandes cosas. A los que están ahí en la televisión, televisión le digo yo, medio antiguo, en los streams, les agradezco mucho que estén. Se va a apagar nuestra transmisión. ¿Puedo pedirte algo? Que no se apague tu relación, lo que Dios te ha transmitido a tu corazón. Y si estás con tu esposo, esposa, tus hijos, no prendan, no cambien de stream, apaguen todo y regresen al médico. Dejen que el Magnificat sea su cántico, su oración. Que puedan decir, mi alma engrandece al Señor porque maravillas ha hecho con su siervo. Te dejo en tu casa, pero ingresando a la sala del trono para que vos y tu casa sean la casa del Eterno. La paz y la gracia de Dios contigo. Como decimos en nuestro saludo, Shalom.